ahora que veníamos con David de regreso del trabajo, las calles estaban bien, pero bien oscuras, no se veía nada. O sea, realmente hay calles donde no hay absolutamente nada de luz y no se ve. Entonces uno tranquilamente podría caerse, podría golpearse. Pero esto me hizo recordar que hace unos 2000 años, cuando la iglesia empezó, tampoco existía luz. Hoy tenemos luces, tenemos la facilidad de la electricidad, pero hace 2000 años no había eso. Tenemos un lugar donde reunirnos. Hace 2000 años las personas se reunían en cuevas, en catacumbas, les decían, ¿verdad? Y eran perseguidos. Eran personas que cuando decían que que Jesús era el Señor, los romanos los perseguían y prácticamente hasta los mataban. Porque para ellos el único Señor era el César. Entonces ellos tenían, ¿sabe qué? Ellos tenían un santo y seña, una clave. Ellos hacían esto, ¿no? Ellos hacían así, déjenme ver si me acuerdo cómo es. Ellos hacían una línea así. Y si la otra persona completaba la línea, significaba que la otra persona era cristiana. Voy a hacerla de nuevo acá, más grande. Una persona hacía esta línea, otra vez. A ver cómo era así. Hacía esta línea. Y venía otra persona y completaba esto de esta manera. ¿Se han visto esta figurita por ahí de pronto? Ya. Esta figurita era símbolo de que si lo ponían en una pared, en una casa, en una cueva, sabían que ahí se reunían cristianos. Era como una clave que ellos tenían. Y cuando se encontraban dos personas y no sabían qué era, si el otro era cristiano, hacía esta línea y el otro dibujaba la otra línea. Y sabían que eran cristianos y así se identificaban en secreto. Pero hoy tenemos muchas facilidades para nosotros. Hoy tenemos muchas facilidades para estar aquí, para reunirnos y damos gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a empezar. Sí. Voy a pedir que papi, ore para empezar la reunión. Gracias por venir y buenas noches a todos. Gracias a mí, tenemos la oportunidad de reunirnos. Escucharon lo que dijo Daniel, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de reunirnos. Después los apagones, todas esas cosas, y vendrán cosas peores. Está escrito en la Biblia que vendrán cosas peores. Así que disfrutemos este día. Tratemos de escuchar la palabra, ¿verdad? Vamos a orar, sí, cierra sus ojitos. Señor mi Dios, te doy gracias en esta noche, porque has sido bueno. Tu amor y misericordia se ha derramado en nuestras vidas. Nos has dado vida, salud y alimentos. Has guardado nuestra casa, nuestros padres. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche, que seas tú hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, la semana anterior nos quedamos en que el Señor había hablado con la mujer samaritana. Sí. Él había ido a Samaria. Entonces, bueno, termina eso y regresa a Caná. Caná de Galilea era el lugar donde hizo el primer milagro, ¿se acuerdan? Que convirtió el agua en vino. Él regresa y bueno, la gente que estuvo en esa reunión, estaba muy a la expectativa de lo que él había hecho. Querían ver más milagros, lo vieron llegar. Rápidamente se corrió la voz de que él estaba allí y muchas personas lo escucharon. El tema de hoy se llama Mi hijo se muere. Vamos a ver a qué se refiere. Dice así: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum es el nombre de un pueblo, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso no van a creer en mí a menos que vean señales y maravillas? El Señor, por favor, le suplicó: ven ahora antes que mi hijito se muera. Bueno, comenzamos con la primera parte de esta historia. Miren, primero aquí resalta que viene una persona muy importante, un funcionario de gobierno, digamos un concejal,
de pronto alguien que parezca un alcalde, era alguien importante. Entonces, él había escuchado ya que el Señor hacía milagros. Entonces él fue y en su desesperación le rogó al Señor. Una cosa que tenemos aquí es que los que trabajaban para el gobierno eran odiados por los judíos. Él probablemente se expuso a que lo apedrearan, a que lo golpearan, a que lo insultaran, pero en su desesperación no vio nada y se humilló ante el Señor para que le ayude. ¿Sabe? Eso es algo que solamente, creo yo, los que somos padres entendemos. Los que somos padres estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por los niños. Le aseguro que su papá, un papá daría su vida si tuviera que salvarlo. Entonces él fue, y a pesar de que era una persona importante, pudo haber mandado a un empleado, pudo haber mandado a la Guardia Real, qué sé yo, pero fue él personalmente, como un acto de humildad para acercarse al Señor. El Señor confronta a los testigos, a las personas que estaban allí, y les dice: ¿acaso no van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Miren, las personas que estaban allí, porque recuerden que el Señor vino a predicar, vino a hablar del reino de Dios, de su justicia y de muchas cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Pero la gente estaba allí más por los milagros. Esta es otra lección que nos da el Señor aquí. Miren, hay enfermedades todos los días. Hay necesidad todos los días. Pero lo primordial que Dios quiere para nosotros es cuidar y salvar nuestra alma. Por encima de todas las cosas, lo principal es salvar nuestra alma. Ahora, el funcionario dice, miren, ya realmente ya no su desesperación era decirle que ven porque mi hijo se muere. Miren, aquí está el título del tema. Ven porque mi hijito se muere. Mire, aquí hay algo sumamente importante de resaltar. Primero que nada, ya vimos que era un hombre importante. Era una persona que probablemente pudo haber mandado empleados, probablemente tenía personas a su cargo. Como era un funcionario importante, recuerde esto: el señor funcionario, el noble, tenía mucho dinero. Tenía dinero. Significa que esta persona pudo haber contratado los mejores médicos del mundo que podía pagar en esos días. Sin embargo, su dinero no le alcanzaba para salvar a su hijo. Aunque hubiese tenido todo el dinero del mundo y los mejores médicos, no podían salvar a su hijo. En estos casos es donde el Señor se especializa. En los casos imposibles. Cuando tenemos situaciones muy complicadas, cuando usted vea que ya realmente no hay esperanza, es cuando Dios extiende su mano para sacarnos adelante. Bueno, continuemos. Dice así: entonces Jesús le dijo al funcionario: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió su regreso a casa. Vamos a continuar aquí. Miren, el hombre el funcionario que ya no tenía más esperanza, que realmente Jesús era su única salida, le pide: Señor, ven, acompáñame. Y él le dice: mira, ¿sabes qué? Ándate a tu casa, que tu hijo vivirá. Miren, él pudo haber rogado, peleado, y Señor, ven a mi lado, acompáñame que mi hijo se muere. Pero el Señor hizo algo interesante, simplemente le dijo así: tu hijo va a vivir, ándate a tu casa tranquilo. Ahora, aquí lo que más debe resaltar es que el hombre creyó en el Señor. Ahí está la palabra clave, en que él creyó lo que el Señor le dijo. Mientras el funcionario iba de camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Imagínense, se sanó el niño. El Señor sanó a distancia, no tuvo que estar allí para sanar. Entonces, mire, el noble le pregunta: ¿a qué hora había comenzado a mejorar el niño? Y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se fue. Imagínense. Ahora, dése cuenta de algo interesantísimo aquí. Dice que lo salieron a encontrar, ¿verdad? Si lo salieron a encontrar,
Y pregunta, ¿cuándo se sanó? Ayer. Significa que el funcionario había viajado bastante, por lo menos un día de camino. Un día en la mañana o quizás una tarde o una noche para encontrarse con el Señor. Había pasado un día hasta que él pudo llegar a la casa. Imagínense todo el camino, mira, imagínense todo ese camino, todas esas 12 horas, voy a poner un número, 8 horas, que él fue de camino a su casa. Él pudo haber ido pensando, mi hijo ya se murió, mi hijo quizás no logré verlo, quizás llegué tarde, quizás llegue simplemente a enterrar su cuerpo. Pero recuerden lo que dice aquí, que el hombre creyó. Significa que todo ese camino él debió haber estado tranquilo, porque creyó en las palabras del Señor. Debió haber regresado a su casa sabiendo que de pronto su hijo había mejorado o que de pronto había mejorado un poquito. Y las personas, sus empleados, sus siervos, muy contentos de que su hijo se había recuperado, de pronto lo vieron al Señor muy angustiado cuando se fue. Van, se encuentran con él y le dice, el niño está vivo. Imagínense qué alegría tuvo que haber tenido este señor. Y de pronto dice que cuando el Señor dijo, vete que tu hijo vivirá, en ese momento el niño se sanó. Imagínense cuán grande es el poder del Señor. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que el Señor le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea a volver de Judea. Aquí hay algo importante. Miren, hay personas que reciben un milagro. Hoy me contaron un caso de una persona que prácticamente iba a estar presa 2 o 3 años, les estaban pidiendo $20,000. Dice que un pastor oró por ellos. Y los señores, bueno, alguien por ahí se pidió, dijo, déjenlos ir. Y se fueron, los dejaron libres. No fueron presos, no pagaron dinero, se fueron tranquilos. Sin embargo, la persona que recibió el milagro lo dejó allí. Siguió su vida como si fuera nada y ahora tiene otro problema. Entonces, miren, estamos viendo quién es Jesús, ¿verdad? Vemos primero que el Señor es misericordioso. Es alguien que es todopoderoso, que tiene la capacidad de hacer los milagros más grandes. Pero él no es alguien a quien nosotros debemos buscar solamente cuando tenemos un problema. Debemos acercarnos al Señor y seguir en sus caminos todos los días. Ya lo seguiremos viendo a medida que veamos las enseñanzas. Bueno, y ese fue el milagro, imagínense, qué hermoso, ¿verdad? Saber que en una situación crítica donde ya no hay salida, Dios puede obrar en el mismo momento. Y que cuando uno recibe un milagro, es una muestra para creer. Pero aún, mire, imagínense, aún si usted no recibiera el milagro, Dios sigue siendo Dios y nosotros debemos seguir siendo fieles. Por eso el Señor preguntó acá, dice, ¿acaso no van a creer en mí a menos que haga señales? O sea, debemos creer en Dios a pesar de todas las cosas y en todas las circunstancias. Pero generalmente Dios siempre respalda a sus hijos. Casi siempre vemos nosotros la mano de Dios en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles. Bueno, para terminar el capítulo, ¿se acuerdan de Juan el Bautista, verdad? Que era el que bautizó al Señor. Miren, había el gobernador en esos días, que se llamaba Herodes Antipas. Se había casado con su cuñada, por así decirlo. Imagínense, era un degenerado ese señor también. Entonces, como Juan siempre les decía la verdad, mira, lo que tú estás haciendo no es correcto, lo metieron preso. Entonces, a más de un poco de cosas malas que había hecho, también metió preso a Juan. Esto tiene una connotación de que a veces también las personas, por decir la verdad, no es que siempre va a ser premiada, también puede tener consecuencias negativas, mucho más en estos tiempos. Voy a poner un ejemplo de pronto. Hace un año quizás uno de los que más denunciaba la corrupción, alguien que se llamaba Fernando Villavicencio, murió, ¿verdad? Entonces, no siempre la persona que denuncia puede tener, como se dice, un buen final. Pero hay algo que sí es cierto, que estamos llamados a hacer lo correcto en medio de cualquier circunstancia. Bueno, vamos a terminar la enseñanza ahí el día de hoy.
La hermana Gilma es la pastora de la iglesia, la persona que está a cargo de la iglesia. Ella nos va a visitar en algún momento cuando toque un tema que ella ya lo tiene asignado. Ella nos va a visitar. Si ustedes van, de pronto ya la han visto, si ustedes van a la casa abierta también la van a conocer. Ella oró con nosotros por ustedes. Realmente la iglesia ora por ustedes, y quiero que sepan que si en algún momento usted tiene una situación complicada, una situación difícil, nos lo puede hacer saber para ver de qué manera le ayudamos, con oración, o si en algún momento hay alguna situación compleja, ver si se le puede ayudar, ¿verdad? Entonces, somos parte de la iglesia Betel, somos una familia, decimos nosotros, y tenga eso presente. Bueno, vamos a dar por finalizada la reunión, y voy a pedir que mi mami ore por la situación que está pasando en el país, estos apagones que se están poniendo complicados, todavía no sabemos hasta qué punto se puedan complicar más. Y despida de la reunión. Vamos a orar, gracias, Padre amado que estás en los cielos, Señor bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste una vez más, Señor, de estar en este lugar para aprender de tu palabra. Padre bendito, en tus manos depositamos todo, Señor, las enseñanzas, Padre, que ha sido expuesta, que sea usted haciendo eco en el corazón de cada niño, de cada adulto que ha escuchado tu palabra en esta hora, Señor. Que cada día podamos tener esa fe y esa confianza en ti, Señor, porque solamente de ti viene nuestro socorro. Padre bendito, a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, los depositamos en tus manos, que sea usted guardándolos, bendiciéndolos cada día, Señor, y ayudándolos en todo lo que tengan que hacer. Padre amado, también oramos en esta hora, Padre, por la situación que atraviesa nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, solamente usted puede, Señor amado, hacer que las cosas vuelvan a su normalidad. Padre bendito, en tus manos nos depositamos, Señor, pero que esto tampoco sea motivo, Señor, que impida que tu palabra siga siendo expuesta. Señor, que en nuestros corazones esté, Señor, el deseo de aprender cada día más de ti y de venir a la reunión, Señor, para aprender. En el nombre de Jesús, Señor, toda situación complicada, cualquier situación, Señor, que esté aconteciendo en esta hora, en el país, en nuestra nación, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia y que seas, mi Dios amado, tomando el control de toda situación, Padre amado. En tus manos nos depositamos, Señor, sabiendo, Padre amado, que solamente tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Tú conoces todas las cosas, Señor. En tus manos nos depositamos, Padre Santo, y te agradecemos por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.